tal, chicos? Buenas tardes, los saluda Gaby Domínguez para continuar con nuestros temas de nutrición aplicada al entrenamiento. Y el día de hoy revisaremos uno de los temas fundamentales de los principios básicos de nutrición, ya que estaremos hablando acerca de aquel gran grupo de nutrientes que es conocido como macronutrientes. Antes de empezar con el tema, debemos saber que este grupo de sustancias, nutrientes en general, los vamos a encontrar básicamente en todos aquellos alimentos que nosotros como humanos y como especie consumimos. Ahora, este gran grupo de nutrientes se denomina así precisamente macronutrientes, ya que constituyen parte fundamental de los alimentos y también tenemos requerimientos más grandes de estos. Ahora, cuando hablamos de macronutrientes, hablaremos básicamente de tres grupos de sustancias: proteínas, carbohidratos y lípidos o grasas. Mientras que cuando hablamos de aquellos micro, hablaríamos básicamente de vitaminas y minerales, pero ese será tema de algún otro video. Entonces, cuando hablamos de macronutrientes, hablamos de sustancias que básicamente nos otorgan energía, es decir, que podemos obtener prácticamente calorías de ellos, por lo cual suponen nuestra principal fuente energética para obtener los sustratos para realizar todas nuestras actividades. Entonces, repasando, hablaríamos el día de hoy de proteínas, carbohidratos y lípidos básicamente. Pero antes de empezar con cada uno de ellos en específico, revisemos la diferencia que existe entre alimentos y nutrientes, ya que es muy común que solamos confundir estos términos. Cuando nosotros hablamos de nutrientes, vamos a hablar básicamente de aquellos macro o aquellos micro, como ya les comentaba. Mientras que cuando hablamos de alimentos, hablamos básicamente de un vehículo para obtener esos nutrientes. Es decir, un alimento sería prácticamente un estuche, un empaque, en el cual nosotros obtenemos tanto macro como micronutrientes. Y esto quiero dejarlo bastante claro porque muchas veces solemos decir, por ejemplo, que el pollo es una proteína, cuando en realidad es un alimento que contiene proteínas, grasas, etc. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de cereales, estaríamos hablando de un alimento o un vehículo que contiene principalmente carbohidratos, pero que no es en esencia un nutriente o como tal un carbohidrato. Ahora, en esta clasificación de alimentos nosotros tenemos distintos grupos como tal que nos van a aportar mayor o minoritariamente cierto grupo de macronutrientes. Por ejemplo, con los cereales vamos a encontrar, sí, principalmente carbohidratos, pero encontramos también vitaminas, minerales, fibra, que van a tener distintas funciones para el cuerpo humano. Tenemos, por ejemplo, el grupo de frutas y verduras, donde básicamente vamos a encontrar otra vez carbohidratos, energía, pero donde tendríamos también un aporte muy considerable de vitaminas, minerales, fibra y agua. Por otro lado, tenemos este grupo que nos aporta principalmente proteínas, como lo sabemos, pero que también constituye una fuente importante de grasas e incluso carbohidratos, por ejemplo, hablando de las leguminosas. Y bueno, por aquí tenemos este grupo de lácteos que prácticamente entraría también en el aporte proteico, pero que constituye también una fuente de grasa y de carbohidratos. Por lo tanto, esta diferencia nos va a ayudar a identificar cuando nosotros hablamos de un grupo de alimentos o de un grupo de macronutrientes. Ok, empezando entonces con el primer grupo y uno de los primeros, incluso vamos a ver que su nombre nos habla de esto, hablaríamos precisamente de las proteínas. Este grupo de macronutrientes es normalmente uno de los principales focos de atención tanto en nutrición deportiva como en estética corporal. Y su nombre básicamente nos habla de ello. El nombre de proteínas proviene de un vocablo en griego que es protos y que significa básicamente lo primero o lo más importante, lo más antiguo, ya que este nutriente era considerado desde hace mucho tiempo uno de los principales en la constitución humana, es decir, que forman parte de nuestra estructura orgánica básica. Las proteínas, como lo vamos a ver más adelante, están constituidas por pequeñas bases que son llamadas o denominadas aminoácidos. Estos aminoácidos, de los cuales nosotros conocemos principalmente 20, pueden ser esenciales o no esenciales, dependiendo de la capacidad que tiene el cuerpo para producirlos. Por ejemplo, los aminoácidos esenciales son aquellos que mi cuerpo no puede producir y que por lo tanto requiero de los alimentos. Estos nutrientes se vuelven, digamos, más importantes para nosotros y aportan una mayor calidad o valor biológico a las proteínas. Hablemos un poco acerca de la clasificación de los carbohidratos, ya que nos daremos cuenta que este grupo de macronutrientes es en realidad una gran gama de alimentos.
Ahora, cuando hablamos de esta clasificación, mucha gente suele referirse a los carbohidratos como aquellos simples y aquellos complejos. Y casi siempre solemos decir que los simples son malos, como por ejemplo dulces, pasteles, refrescos, azúcares en general, y aquellos complejos que encontramos, por ejemplo, en verduras, frutas o alimentos integrales. Esta clasificación resulta un poco arbitraria y poco precisa, ya que si nosotros hacemos una clasificación más específica de estas sustancias, encontraríamos básicamente una clasificación a base de su estructura química. Desde este punto de vista, nosotros podríamos encontrar sustancias simples y sencillas, como por ejemplo los monosacáridos, disacáridos y oligosacáridos, y aquellas sustancias más complejas o más grandes, como los polisacáridos. Dentro de las sustancias más sencillas o más simples, como así lo conocemos, encontraríamos los monosacáridos, que serían prácticamente las fuentes más rápidas de energía, las más pequeñas y por lo tanto también las más fáciles de utilizar. Estas sustancias son principalmente glucosa, fructosa y galactosa. Ahora, dentro del grupo de oligosacáridos encontramos comúnmente aquellos disacáridos, es decir, estructuras compuestas por dos monosacáridos y serían básicamente maltosa, formada por dos moléculas de glucosa, sacarosa, formadas por glucosa y fructosa, y lactosa, formada por glucosa y galactosa. Ahora, cuando nosotros hablamos de moléculas o cadenas más largas de carbohidratos, nos encontraríamos básicamente con un grupo de carbohidratos denominado como polisacáridos. En este polisacárido nosotros vamos a encontrar normalmente cadenas muy largas de monosacáridos y los encontramos básicamente en forma de almidón, glucógeno o fibras. Estas sustancias, almidón sobre todo, tiene una función principalmente de aportarnos energía y las vamos a encontrar básicamente en alimentos de origen vegetal, mientras que el glucógeno funciona como una reserva energética para humanos y animales en general. Ahora, como ya platicábamos, la fibra es un carbohidrato que finalmente va a tener funciones importantes a nivel orgánico, sobre todo ayudando a mejorar las funciones digestivas. Y bueno, para cerrar con este tema de macronutrientes, es importante hacer una reflexión acerca de ellos. Como ya lo vimos, cada uno de ellos cumple un papel fundamental y especial para el funcionamiento del organismo humano. Y todos ellos van a tener, digamos, aspectos positivos para la salud. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos contribuir a romper aquellos mitos que hay entre la gente acerca de ciertos grupos de alimentos. Como por ejemplo el decir que los carbohidratos engordan por sí mismos o que básicamente para perder peso es necesario que eliminemos las grasas. Desde este punto de vista, nosotros hablaríamos de los macronutrientes ahora desde un punto de vista objetivo, señalando cuáles son sus funciones específicas, cuáles son los beneficios para la salud y sobre todo, qué pautas deberíamos seguir si estamos buscando algún objetivo en particular. Recuerden, finalmente son sustancias imprescindibles para la vida humana para mantener nuestro funcionamiento adecuado y correcto, pero deberíamos aprender a diferenciar qué cantidades necesitamos y sobre todo cómo modificar nuestra ingesta a partir del objetivo que estamos buscando.